Apreciados hermanos, estamos considerando el caminar de la congregación de Israel en el desierto, ese camino hacia la tierra prometida, y para ello estamos analizando el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde ya hemos observado la condición del pueblo de Israel tal cual nos lo revela en su capítulo 13, una condición paupérrima espiritualmente hablando, donde la incredulidad hace sus estragos en los corazones del pueblo y por ende se manifiesta su actuar como una consecuencia. La falta de fe en el Dios vivo y verdadero trae como consecuencia la incredulidad del corazón con todos sus efectos visibles. Ante el mandato de Jehová de ir y tomar la tierra que Dios le introducía, tierra buena, tierra de arroyos, de aguas y de fuentes, tierra de trigo y cebada, de vides e higueras, granadas, de olivas, de aceite y miel. Todo esto no debería haber bastado para Israel. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué el pueblo decide enviar espías? ¿Acaso tiene la fe necesidad de tener espías cuando se tiene la palabra de Dios y sus promesas y además se tiene su presencia? La verdad que la palabra inspirada por el divino autor nos descubre y pone de manifiesto el estado de nuestro corazón ante las promesas que Dios mismo nos ha dado. Tal cual como Israel, nosotros debemos confesar que muchas veces nuestra fe necesita espías para avanzar en nuestro caminar espiritual. Es decir, nos apoyamos en la autosuficiencia de nuestras vidas en vez de apoyarnos en la dependencia sencilla y humilde en el Señor y sus promesas. No cabe duda entonces, el designio de enviar espías en la voluntad permisiva de Dios fue por el estado moral del pueblo de Israel, fue por el fruto de la incredulidad que gobernaba el corazón del pueblo. La verdad que un corazón sencillo que confía en Dios no actúa con una incredulidad semejante. El corazón lleno de fe en Dios no busca el testimonio humano para confirmar las palabras de Dios y sus promesas. Ante el testimonio de estos dos espías que habían sido enviados para comprobar y confortar al pueblo de Dios que lo había prometido, la cual era una verdad, ellos estaban bajo la influencia de la incredulidad, la cual deshonra totalmente a Dios. Salvo dos excepciones: Caleb, hijo de Jefone, como Josué, hijo de Nun. Fíjese que el informe dado por los exploradores manifiesta un proyecto fallido, manifiesta un proyecto totalmente fracasado. Todo proyecto que desea ser espiritual sin la dirección y la voluntad de vida divina es un proyecto fracasado y fallido. La verdad que el hecho de que hayan ido estos espías al final no hizo más que poner en manifiesto el verdadero estado moral del corazón del pueblo. En otras palabras, la incredulidad dominaba. Como conclusión, cuando la incredulidad actúa, siempre se caracteriza por el hecho de excluir a Dios en todos los asuntos. Sin embargo, la verdadera fe en Dios es el único elemento que coloca a Dios en su verdadero lugar. La fe en sí misma no hace nada, pero ella deja que Dios lo haga todo. Teniendo en vista, apreciados hermanos, todo este acontecer del pueblo de Israel allí en el desierto, descrito acá en el capítulo 13, les invito entonces ahora a considerar el capítulo 14, donde veremos las consecuencias de la incredulidad y los estragos que ésta puede hacer en el corazón humano. Les invito entonces a considerar la palabra del Señor en la lectura bíblica de Números, el capítulo 14. La palabra del Señor
dice así: Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? Y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ello y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apiedrarlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: Oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube, y de noche en la columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: ¿Por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitarán en el valle. Volveos mañanas y partíos al desierto camino del mar Bermejo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano para haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun.
Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y levantáronse por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a cuchillo. Pues por cuanto os habéis retraído de seguir a Jehová, por eso no será Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campo. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitan en aquel monte, e hiriéronlos, y derrotáronlos, persiguiéndolos hasta Jorma. Leíamos aquí en el texto número 1 algo tremendamente terrible. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Nos asombramos de ello? ¿Qué podía esperarse de un pueblo que no veía sino solo gigantes, altas murallas y grandes ciudades fortificadas? Solo podía resultar lágrimas, suspiros y gritos. La verdad, apreciados hermanos, que el estado moral de una congregación que se veían a sí mismos como langostas ante la presencia de esas dificultades insuperables, sin ningún sentimiento del poder divino, el cual podía hacerles salir victorioso de todo aquello, la asamblea entera, como hemos visto, estaba rodeada de las nubes opacas y lúgubres de incredulidad. La verdad que es que para ellos Dios estaba totalmente excluido. No había ni un rayo de luz para iluminar las tinieblas en aquellas mismas que se habían envuelto. En otras palabras, estaban ocupados en sí mismos y en sus dificultades, en vez de mirar a Dios y sus infinitos recursos. ¿Qué otra cosa podían hacer sino elevar gritos, llantos y suspiros? Fíjense, apreciados hermanos, que existe un gran contraste entre lo que leemos en el libro de Éxodo en su capítulo 15, donde allí los ojos de la fe de Israel estaban fijos en Jehová, su Dios, donde podían, por lo tanto, entonar un cántico de victoria. Leamos una porción allí de Éxodo capítulo 15, los textos 13 al 16. Mire lo que dice allí. Condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste. Llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Oirán los pueblos y temblarán. Apoderarse a dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, a los robustos de Moab los ocupará temblor,
abatirse han todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Pero ahora vemos que es Israel el que tiembla y se apodera de dolor y de espanto en vez de sus enemigos. En Éxodo 15, la fe lleva su ventaja, pero en Números 14, la incredulidad aquí domina. Qué contraste más grande, qué situación más paupérrima entre los acentos de los triunfos de Éxodo 15 y los gritos y los lamentos de incredulidad de Números 14. Aquí en Números 14 todo está invertido. Los hijos de Anac van por delante, los muros altos como torres, las ciudades de los gigantes con sus amenazadores baluartes. Todo esto llena la visión del pueblo. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿es posible o será posible que los que entonaron el cántico de triunfo a las orillas del Mar Rojo, allá en Éxodo 15, se hayan convertido en los llorosos incrédulos de Cádiz? Ah, déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que sí, apreciados hermanos. Y esto nos da una seria y una santa lección que debemos de continuo expresar, que todas estas cosas que acontecían en Israel son como símbolos o como figuras para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que dice allá en la primera carta a los Corintios, donde el divino autor inspiró al apóstol a escribir? Mira lo que dice Primera Corintios en su capítulo 10, en uno de sus textos. Y estas cosas les acontecieron en figura, las cosas del Antiguo Testamento, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Estas cosas han sido escritas para nuestra admonición. Y fíjese que acontecieron estas cosas que estamos estudiando aquí en el libro de Números como símbolos o figuras para nuestras vidas espirituales. Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel y debemos confesarlo. ¿Por qué estamos a veces tan abatidos? ¿Por qué muchas veces nos lamentamos? ¿Por qué oímos en medio de nuestra congregación palabras de descontento y de impaciencia? En vez de oír cánticos de alabanza y de agradecimiento y de adoración, sencillamente es porque toleramos las circunstancias que nos vela Dios, en vez de tenerlo por un perfecto objeto en nuestros corazones. Fijémonos también, fíjese en las palabras inspiradas allá en la epístola a los Hebreos en su capítulo 13. Uno de sus textos dice con respecto al pueblo de Israel, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y es así como hemos leído en nuestro capítulo de Números capítulo 14. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, pero ¿cuál era la causa? La incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, expresa inspirado la epístola a los Hebreos, allí en su capítulo 3. Fíjese que en el texto 2 al texto 4 aquí de nuestro capítulo que estamos considerando, que dice así, leámoslo para que nos acordemos,
Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijeronle toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos seríamos mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. El pueblo se queja. Fíjese que existen dos tristes fases de la incredulidad que se muestra aquí en la historia de Israel en el desierto. La primera fase está en Horeb. Allí en Horeb hicieron el becerro de oro y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 32. Y la segunda fase está aquí en Cádiz, donde el pueblo propone, imagínense, el pueblo propone nombrar un jefe o un capitán para volverse y regresar a Egipto. En Horeb, donde construyeron el becerro de oro, allí se manifiesta la superstición de la incredulidad. Pero aquí en Cádiz se manifiesta la independencia voluntaria de la incredulidad. Qué terrible, apreciados hermanos, esas dos fases. Encontramos desde los textos 6 al texto 10 cómo Josué y Caleb hablan al pueblo y tratan de convencer al pueblo. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué entonces el pueblo quería lapidarlos? Desde el texto 6, fíjese, al texto 10, se manifiesta que los hijos de Josué y Caleb, ¿no es cierto?, que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál fue la actitud y la respuesta de la congregación del pueblo de Israel? Entonces toda la multitud habló de apiedrarlos con piedras. ¿Pueden los creyentes en Dios actuar de esta manera? La verdad, apreciados hermanos, cuando la incredulidad del corazón domina, aflora la naturaleza humana con toda su carnalidad por delante. ¿Y por qué entonces querían lapidarlos a Josué y a Caleb? ¿Por haber mentido? No. ¿Por haber hecho o dicho algún mal? No, de ninguna manera. Era por la valiente actitud del testimonio a la verdad de estos dos hombres. Concluimos entonces, ante esa porción, que el pueblo no amaba la verdad. Y aquí hay otra triste condición de la incredulidad. Aquí vemos otra arista de la incredulidad. No amar la verdad de Dios. La verdad que nunca, la verdad en sí nunca es popular, ¿verdad? Y no hay sitio para ella en este mundo. Y muchas veces no tiene cabida en el corazón humano. Pero la mentira y el error, en todos sus términos, siempre serán aceptados a conveniencia. Pero la verdad, nunca. 600.000 voces se levantaron contra estos dos hombres que decían simplemente la verdad y que creían en las promesas divinas. Caleb y Josué
no habían ido tan solo a ver el país, sino que habían estado en la presencia de Dios, aprendiendo sus pensamientos acerca del país que Dios les había prometido. Y contestaron en base a esa promesa divina. Lo habían examinado, pero Caleb y Josué habían examinado, habían recorrido el país junto con los demás 10 espías, pero lo habían examinado desde el punto de vista de la fe. Ellos sabían que el país les pertenecía según la promesa divina. Esa era la visión que tenía Caleb y Josué. Y que con el poder del Omnipotente poseerían la tierra. Estos hombres eran hombres de fe, de valor y poder en Dios. Hombres bienaventurados. Estos hombres vivían a la luz de la presencia divina. Estaban con la sensibilidad de la palabra de Dios en su ser, en su corazón. Estos son los hombres, apreciados hermanos, que la iglesia de Dios necesita en el día de hoy. Estas son las mujeres que la iglesia de Dios necesita en el día de hoy. Hombres y mujeres bienaventuradas que vivan a la luz de la presencia divina, que tengan en sus corazones la sensibilidad de la palabra de Dios, con una fe sencilla y humilde, y que esa sensibilidad sea proyectada a su alrededor y en medio del pueblo. Mientras que la asamblea entera, la asamblea de Israel, la congregación de Israel, estaba envuelta en las profundas tinieblas de la incredulidad. ¡Qué contraste más grande! He aquí lo que muestra siempre la diferencia que existe aún entre los hijos de Dios. El verdadero cristiano o la verdadera cristiana debería estar siempre tranquilo o tranquila y feliz, siempre dispuesto, siempre dispuesta, pasase lo que pasase, porque hay una promesa en la Escritura. Allí está en 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo en su capítulo 1, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Esa es la característica del verdadero cristiano en Cristo. En otras palabras, aquel que es fundamentalista en la palabra de Dios, ¿verdad? El verdadero cristiano cuyo fundamento se basa en la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica? Que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Observemos esas características que son las que moldean el carácter de un cristiano fundamentalista en Cristo. Los textos 11 y 12 habla Jehová a Moisés. ¿Y qué dice? Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande, más fuerte que ellos. ¿Qué momento es este en la vida de Moisés? ¿Qué oportunidad más grande se le ha dado a este hombre? En la naturaleza carnal, Moisés podría considerar esto como una ocasión única. Se abría ante él una puerta de una gran oportunidad muy notable. Fíjese que el enemigo y su propio corazón podrían decir: este es el momento favorable, se me hace una oferta de ser jefe y fundador de una nación grande y poderosa.
Y déjeme decirle que la oferta viene de Dios mismo. Pero Moisés, en su humildad y modestia, se había enfrascado profundamente del Espíritu de Cristo. Se había enfrascado profundamente en ese espíritu de ser un servidor en medio de, para procurar ser algo o alguien. Él no deseaba más que la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y su respuesta no se deja esperar, ¿verdad? Y Moisés respondió a Jehová: oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columnas de nube y de noche en columnas de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Moisés se coloca aquí en la más elevada posición. Fíjese que se ocupa exclusivamente de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios. Se ocupa del testimonio que Dios pueda tener en medio de todo de todas las naciones incircuncisas que están alrededor. Y no puede tolerar la idea que el brillo de esta gloria se empañara a vista de estas naciones incircuncisas. Qué gran lección para nosotros, apreciados hermanos. Qué gran lección para nosotros. Entonces, desde el texto 26 al texto 35, habla nuevamente Jehová a Moisés y a Aarón. ¿No es cierto? Y habla: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y establece un juicio. El hecho de que Dios se había irritado por las murmuraciones y por la dureza de sus corazones como consecuencia, Dios mantuvo a Israel fuera de Canaán. Por las circunstancias que estamos tratando, Dios mantuvo fuera de Israel, fuera de Canaán. Y aquí el comentario que leíamos, ¿no es cierto?, en Hebreos 3, 19, quita toda duda al respecto. Porque en Hebreos 3, 19 se dice: y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Desde el texto 36 al 35 vemos, texto 36 al 38, perdón, vemos la consecuencia de esta incredulidad. ¿Qué dice allí? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de la plaga delante de Jehová. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Es pasmoso pensar entonces, apreciados hermanos, que entre aquella congregación israelita de 600.000 hombres, además de mujeres y niños, no se encontraron sino que tan solo 2 hombres, aparte de Moisés y Aarón, por supuesto, que tuvieron fe en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Toda la asamblea,
Toda la congregación de Israel, salvo dos excepciones muy notables, estaba dominada completamente por la incredulidad. Declaraban que Dios les había sacado de Egipto para dejarlos morir en el desierto. Y su fin de estos varones, de esta congregación, fue según sus palabras. Fíjese que para Josué y Caleb, que habían declarado que Dios podía introducirlos en el país, su porción también fue según sus palabras. Aquí, apreciados hermanos, tenemos un principio de gran importancia. ¿Qué dice Mateo 9 en uno de sus textos? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto lo dijo el Señor Jesús a dos ciegos que, dando voces, pedían misericordia. Donde Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces el Señor, tocando los ojos de ellos, les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios se deleita en la fe, apreciados hermanos. Dios gusta de ser creído y honrará siempre a los que confían en Él por medio de la fe genuina. Pero al contrario, la incredulidad le aflige, la incredulidad le deshonra y lleva a las tinieblas y la muerte del alma. ¿Qué fue lo que cerró la boca del sacerdote Zacarías allá en el Evangelio de Lucas en su capítulo 1? La incredulidad. La incredulidad fue que cerró la boca de Zacarías cuando se le apareció el ángel. ¿Qué era lo que llenaba el corazón y abría la boca de alabanzas de María y de Elizabeth? La fe genuina delante del Señor. Qué cuadro, apreciados hermanos, qué cuadro tenemos aquí, qué lección más grande para nosotros. Fíjese que ahora en el último párrafo de nuestro capítulo que estamos considerando en nuestro estudio del libro de Números, desde el texto 39 al texto 45, aquí nos enseña otra santa lección. ¿Qué tropel de contradicciones encontramos en esta porción, en el último párrafo de nuestro capítulo, en los corazones humanos? Cuando fueron exhortados el pueblo de Israel subir con la energía de la fe y poseer el país, la congregación de Israel retrocedió y rehusaron avanzar. Pero ahora, en vez de doblar la cabeza y aceptar la disciplina que había sido otorgada por Dios, quieren subir confiando en sí mismos. Y eso es una presunción muy grande. El querer marchar sin tener con ellos la compañía del Dios vivo. Fíjese, apreciados hermanos, que el gran secreto era la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Le garantizaba la victoria sobre todos sus enemigos. Pero si Él no está con ellos, es como derramar agua sobre la tierra. La clave o la premisa es, os será hecho conforme a vuestra fe. Entonces también se concluye, se os hará según vuestra incredulidad. ¿No habían querido andar con Dios por la fe? Entonces Dios no podía o no quería andar con ellos en su incredulidad. ¿Qué dice el texto 44 de nuestro capítulo que estamos considerando? Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, donde estaba el amalecita y el cananeo, mas el arca de la alianza de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campo. En otras palabras, ellos fueron sin Dios a la batalla y en consecuencia tuvieron que huir delante de sus enemigos. Ah, apreciados y queridos hermanos,
El desierto nos enseña lo que es el hombre, pero también nos enseña quién es Dios o lo que es Dios en sí mismo. Además nos muestra lo que es la fe verdadera, con cuánta razón la escritura inspirada por Dios expresa, más el justo, es decir, el justificado, en su fe vivirá. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en nuestra próxima reunión seguiremos considerando este precioso libro, el libro de Números. Muchas gracias por vuestra atención. Amén. Muchas gracias, hermano Igor. Hermano Pastor Álvaro, no sé si tiene algún aviso que yo no haya